Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente es un grato placer poder estar ante estas cámaras para un estudio del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Un servidor, José Arroyo, tiene el privilegio de poder dirigirse a ustedes para comentar, analizar y estudiar la palabra de Dios. Pero vamos a orar en esta tarde para comenzar. Padre, en el maravilloso y poderoso nombre de Jesucristo nos acercamos a ti rogándote que sea tu Santo Espíritu Divino el que nos ayude, nos guíe, nos limpie de todo pecado y de toda contaminación, Señor, de la mente y del corazón, y nos dé la sabiduría y la inteligencia necesarias para poder entender tu palabra. Señor, que los televidentes puedan ser edificados esta tarde. Lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden que hemos estado estudiando paralelamente el libro de Proverbios y el libro de Salmos. Proverbios, lógicamente, fue escrito por el sabio Salomón, hijo de el rey David, y muchos de los salmos fueron escritos por David. No todos, así que vamos a encontrar algunos salmos que no fueron escritos por David. Pero estamos en el Salmo 10 y vamos a terminar... estamos en el Proverbio 10 y vamos a terminar este proverbio para entrar al siguiente salmo y así al siguiente proverbio. Más o menos nos quedamos a la mitad del capítulo 10 de Proverbios. Dice así 10:16: el salario del justo es para vida, el lucro del impío para pecado. Vimos que aunque en sí el justo, que la Escritura nos declara que no hay justo ni aun uno, pareciera como que la Escritura a veces presenta contradicciones, ¿verdad? Porque por un lado el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aun uno, y sin embargo él mismo en la epístola a los Romanos nos escribe en el capítulo 8 que los que antes conoció los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen del unigénito. Dice, a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, haciéndonos ver que esa justicia no es una justicia que tú puedas ganar por cuenta propia, sino es una justicia atribuida a ti y a mí gracias a la obra de Cristo. Y desde el momento en el que Cristo está dentro de ti y dentro de mí, entonces podemos ser declarados justos. Recuerden que la Escritura también habla respecto de esto, que no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores, dice, serán justificados. Así que si tú conoces la palabra de Dios, no solo el decálogo, sino toda la palabra de Dios, o la escuchas, pero no la practicas, entonces no vas a ser justificado, porque dice que son los hacedores de la palabra de Dios los que serán justificados. Así que tú puedes ser justo si en primer lugar recibes a Cristo, y si en segundo lugar al oír la palabra de Dios tú la pones por obra, o sea, la practicas, ¿verdad? Ahora dice, el lucro del impío. Recuerden que la palabra lucro se refiere a un porcentaje que siempre los comerciantes ganan sobre un objeto o sobre una mercancía que ellos venden. Entonces, de allí viene lucrar, ¿verdad? Que se refiere a una ganancia sobre el producto que se está vendiendo. Entonces aquí habla algo así como que también el impío, es decir, el que no es pío, el que no es santo, el que no está apartado para Dios, conoce de Dios, ha oído que Dios existe, cree incluso que existe un ser supremo,
pero él está muy ocupado en todas las cosas de este mundo, son demasiado complejas, sobre todo las del hogar, ¿verdad? Cuando ya está casado, cuando resulta que es joven, pero yo supe de un caso, por supuesto me reservo el nombre, de un joven que estaba en la iglesia, tocaba la batería y empezaba su adolescencia, después se apartó y como es normal, él maduró y se casó por primera vez, dejó un hijo, creo yo, una hija, y se separó de esa primera esposa, luego se unió a otra mujer y tiene 2 hijos más con esa segunda esposa o con esa segunda mujer, y es un joven tal vez de menos de 30 años y él ya tiene 2 ex esposas y 3 hijos a los cuales lógicamente debe sostener. Pero es decir, es solo un ejemplo en relación a que si tú te consagras a Dios, eres santo, o sea, eres apartado para Dios. A veces el concepto de santo lo tenemos muy ligado a la religión popular, como dicen en la familia de Dios, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la religión popular, la religión que estuvo predominando en toda Latinoamérica desde el descubrimiento de Colón en 1490 y luego desde la llegada de los conquistadores, entre comillas, ¿verdad? Que más que conquistadores eran saqueadores, eran tiranos que vinieron a engañar o a asesinar o a esclavizar a todos los indígenas de toda Latinoamérica, ¿verdad? Sabemos de Hernán Cortés, que ustedes saben qué barbaridades hizo en México, y don Pedro de Alvarado, ¿verdad? Que lógicamente estuvo en Guatemala como en 1525, algo así. El punto es que toda la religión que trajeron los españoles, ustedes saben que la impusieron en toda Latinoamérica a punta de espada. Y de allí ustedes saben que surge una religión ecléctica que es aparentemente la misma religión de los españoles, pero mezclada con la religión de los mayas, porque los indígenas realmente solo porque fueron obligados cambiaron, parece ser que les cambiaron, aceptaron las imágenes, entre comillas, que traían los españoles ya de los santos y de la Virgen y de Jesús, pero ellos les cambiaron nombre, o sea, para ellos es un proceso complejo, ¿verdad?, de aceptación de una religión impuesta. Pero esto es otro tema, así que solo estamos viendo acá que el impío también recibe un lucro, recibe una ganancia, pero es el pecado, dice el lucro del impío para pecado. El impío es aquel que no es santo y entonces él, no todo lo que hace es pecado, porque si este personaje del cual les hablé, que es joven por inmaduro, es un hombre que le gustan mucho las mujeres, como es normal en un hombre joven, y resulta que lo que no tiene es sabiduría en relación a esperar a la mujer ideal o a la mujer que va a ser su media naranja, como dicen, ¿verdad?, su alma gemela, para formar un hogar estable, y él mismo, al apartarse del evangelio, pues Dios sabrá, ¿verdad?, cuál es su conducta, pero el ejemplo es que no tuvo la sabiduría para evitar traer niños a este mundo, y niños que no van a disfrutar de la paternidad, porque él ya no puede ser padre del primer hogar, porque ya tiene un segundo hogar, y tampoco ahora puede ser padre del segundo hogar, porque ya se separó de la segunda esposa. Entonces, el futuro que le espera, lógicamente, es un tercer, cuarto hogar, no sé cuántos hogares él tiene planeado ir fundando, ¿verdad? Pero lo que vemos es que no hay sabiduría en él. Como ustedes no lo conocen, yo puedo hablar libremente porque no estoy dando el nombre, no tiene sabiduría en relación a que los que van a sufrir son los niños van a crecer sin su papá, a veces lo van a ver, a veces cuando él le lleve dinero a su mamá,
o tal vez solo le va a enviar el dinero para la manutención de los niños y quizá ellos crezcan sin padre. Este es uno de los daños que él está ocasionando a estos niños. Dice 17, el que acepta la instrucción va en la senda de la vida, pero quien desecha la reprensión yerra. Es increíble, pero sí hay gente que desecha la reprensión, desecha el consejo. Yo tengo un amigo que también me reservo el nombre, fue evangélico hace más de 5 años, pero se apartó y él siguió su camino, no se ha casado, también es joven, pero ya está entrando un poco a la madurez. Y él, cuando a veces nos encontramos y yo le doy consejos de la Biblia, lo rechaza y me dice, yo no le estoy pidiendo consejo a usted para nada, entonces por favor no me los dé. Es una persona que no acepta el consejo, y aquí nos está diciendo la Escritura, el que acepta la instrucción va en la senda de la vida. Así que es algo así como nos decían los viejitos, ¿verdad? En Guatemala dice, el que no acepta consejo no llega a viejo, dice el dicho en Guatemala. Y es algo así como esto, porque dice, pero el que desecha la reprensión yerra, o sea, se equivoca. Si tú no es que lo regañes, sino si tú le das una palabra de Dios a alguien, si tú le lees la Escritura, si tú le tratas de explicar a alguien que la única forma de conectarse con Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Pero la fe no es un elemento que podamos conseguir, que podamos comprar, que podamos adquirir, que nos puedan heredar. Ningún padre, aunque sea pastor, puede heredarle la fe a sus hijos. La fe, dice la Escritura, viene por el oír de la palabra de Dios. Así que tú solo puedes estar conectado con Dios a través de Cristo por la fe, pero la fe es sumamente vital, porque la fe viene por el oír. Si tú no tienes fe, entonces no vas a reconocer que eres pecador, no vas a reconocer que tienes necesidad del perdón, no vas a reconocer el gran valor de lo que Dios te está ofreciendo en la persona de Jesucristo, y lo vas a menospreciar, no te vas a entregar a Cristo, nunca lo vas a recibir, nunca vas a creer en Cristo, como la Escritura dice, no solamente con un conocimiento intelectual de lo que Él fue, de lo que Él hizo, sino que con Cristo en tu corazón. Entonces tú nunca vas a entender realmente la maravilla, digamos, no vas a sentir la gracia del perdón, la gracia de la salvación en Cristo Jesús. Verso 18, los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es necio. Si te das cuenta, el que esparce calumnia es aquel que le están contando una mentira y él lo que hace es, como decimos en Guatemala, trasladar el chisme, ¿verdad? Es ser chismoso o ser chismosa. Cuentan que la fulana se metió con sutano y es mentira y no les consta y además no les importa porque no son familiares ni amigos de ellos, sino que simplemente ya escucharon el chisme y se lo cuentan a otro y a otro y se riega por todo el grupo social o por toda la comunidad o por toda la cuadra, por toda la colonia, y tal vez es una calumnia. Entonces la Escritura dice que la persona que hace eso es un necio o una necia, dice, pero el que esparce calumnia es un necio. Si te das cuenta, aquí el propio Salomón está etiquetando a una persona de necio, ¿verdad? En Guatemala para nosotros un necio es una persona que insiste en hacer o en decir algo que ya se le explicó que no debe hacer, que no debe tocar, que no debe decir, y sin embargo insiste e insiste e insiste, porque su naturaleza es esa, es una persona que inclinada a la necedad, ¿verdad? Verso 19, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Si te das cuenta, hay personas que, por supuesto, cuando tú tienes que hablar sobre un tema, lo que necesitas son palabras, lo que necesitas es estudiar, sea un tema bíblico o sea un tema del trabajo, o si estás estudiando un tema de la universidad, no sé, necesitas palabras, pero necesitas hechos, necesitas leer, necesitas apuntar y necesitas recordar muchos datos.
cuando tú estás exponiendo sobre un tema. Pero cuando simplemente estás hablando y hablando y hablando, solo por hablar, la Biblia dice que en las muchas palabras hay pecado. Vamos a leerlo en la Reina Valera, es el verso 19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, casi es igual. Entonces, tienes que tener en cuenta que las palabras en Dios tienen valor. Dice la Escritura que lo que confesamos con nuestros labios, eso tiene cierto poder, tiene cierto valor. Recuérdate que, por ejemplo, en relación a la salvación, dice la Escritura, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, esa confesión tiene un poder de salvación para ti porque es confesión de fe. Pero si tú cuentas chistes o como decimos en Guatemala, te pones a pelar a la gente, ¿verdad? O sea, a criticarla, a censurarla, a contar chismes sobre la gente, son palabras que la Escritura considera vanas y en las cuales no falta el pecado, dice. Pero el que refrena sus labios es prudente. Así que para todos es esto, porque todos pecamos de hablar mucho. A veces se nos va la lengua, ¿verdad? Porque no es la mano la que habla, sino la lengua, se nos va la lengua, y ustedes saben que cuando no se tocan temas que son edificantes, temas que son convenientes hablarlos, es mejor no hablar mucho. Verso 20, la lengua del justo es plata pura, pero el corazón del malvado nada vale. Si te das cuenta, aquí está comparando la lengua del justo, o sea, una persona que ya hemos visto que es justificada en este caso, porque estamos en épocas distintas. El concepto de justo de la época de Salomón, estamos hablando de 950 años antes de la aparición de Cristo. Seguramente Salomón sabía del Pentateuco, eso era todo lo que tenía Salomón en su época, y esa era la ley no solamente la ley sacrificial, ¿verdad? Que ustedes saben que se refiere a cómo se deberían hacer todos los sacrificios y por qué. ¿Por qué había que sacrificar? ¿Cuándo había que sacrificar? Y entonces la justificación en esa época de Salomón, lógicamente estaba ligada al culto del pueblo de Israel en torno al arca del pacto, en torno al tabernáculo de Moisés, que recuerden que hasta la época de Salomón precisamente es edificado el templo, que después se le llamó Templo de Salomón, pero era una copia exacta e idéntica del tabernáculo que hizo Moisés. Es un tabernáculo que también tenía el padre de Salomón, o sea, el rey David tenía el arca del pacto en el lugar santísimo, pero dentro de una tienda de campaña, mientras que Salomón ya logra hacer el templo y en el templo dedicar la parte interna, el fondo del templo, ustedes saben, al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, la cual nadie podía ver ni nadie podía entrar, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, la justicia en esa época era a través de los sacrificios, porque la gente reconocía que había pecado y entonces debía ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados. También había un sacrificio anual que celebraba el sumo sacerdote en honor a todo el pueblo, para limpiar el pecado de todo el pueblo. Pero particularmente cada uno tenía que ofrecer un sacrificio para quedar limpio de pecado, ¿verdad? Al menos en la época de Salomón, la justicia venía por el sacrificio de un animal, porque así era perdonado su pecado. El pecado, por así decirlo, era trasladado al animal. Dice que el oferente, o sea, el que había pecado, ponía su mano sobre ese cordero o ese becerro o ese carnero, y al morir ese animalito llevaba el pecado del que lo había ofrecido. Verso 21, los labios del justo nutren a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Si se dan cuenta, vuelve a mencionar a los necios, y los necios mueren por falta de entendimiento. Aquí podríamos decir que hay algunos que mueren prematuramente por muchas razones. Puede ser
porque manejan en estado de alcoholismo, ¿verdad? Están ebrios y manejan, y eso es un gran error, es una necedad, porque saben que no deben manejar en estado de alcoholismo. Y sin embargo, puede ser que eso les provoque la muerte al tener un accidente, o personas que no tienen en cuenta la importancia de la palabra de Dios y no se dan cuenta en su juventud. Casi todos los jóvenes o casi todos los seres humanos en la juventud, en la adolescencia somos así. Estamos inclinados a ser rebeldes y estamos inclinados a consumir algún tipo de droga. Yo mismo les he confesado que en parte de mi testimonio es que yo a los 16, 17 años comencé a fumar marihuana y a los 22 ya era un marihuano, era un consumidor de marihuana. Por supuesto, a esa edad, gracias a Dios, en el 83 me entregué yo a Cristo porque Dios me llama, y en el 84 Dios me bautiza con su Santo Espíritu, lo cual es otro tema, pero para los que saben de ese milagro del bautismo o la llenura del Espíritu Santo, ese año 84 para mí fue el año en el que Dios terminó radicalmente con el vicio de la marihuana en mi caso. Así que algunos mueren prematuramente si consumen cocaína o sobre todo el crack. El crack parece ser muy destructivo y actualmente hay muchas otras drogas nuevas que son más destructivas y lógicamente van a provocar mortandad entre los que las consumen. Dice el verso 22, la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que si tú quieres ser rico, primero debes tener en cuenta que esa riqueza te la puede dar Dios, porque es en Dios en donde hay riqueza. La palabra de Dios dice, en Dios haremos proezas. Tú puedes hacer proezas económicas, proezas de negocios, pero si tú primero te entregas a Cristo, si tú eres un hombre y una mujer de Dios, que todo lo hace para glorificar a Dios y lo haces pidiéndole a Dios que te bendiga con, no sé, con vender o con invertir correctamente para ir ganando más y más dinero, esa bendición no atrae tristeza. Dice, la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza. O sea, tú puedes llegar a ser rico si realmente buscas primero el reino de Dios. Recuérdate que Cristo lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Busca el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios no es místico, sí es invisible, pero está formado de el rey, que es Cristo, y los súbditos, dentro de los cuales tú tienes la opción de aceptar estar bajo la autoridad, bajo el reinado de Cristo. Si tú aceptas voluntariamente esa posición de siervo, de ser parte del reino de Dios, reconociendo a Cristo como rey, entonces tú estás dentro del reino de Dios. El reino de Dios básicamente está compuesto por el rey, que es Jesucristo, y todos los súbditos, que somos nosotros. Los que no reconocen ni aceptan a Jesucristo no forman parte del reino de Dios. Cristo lo dijo claramente, también lo decía Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado, o sea, se ha acercado porque Cristo ya estaba en la tierra. Ahora Cristo no está en la tierra, lo mataron hace 2000 años, pero resucitó, y los que creemos en esa resurrección gloriosa y los que tenemos cierto testimonio directamente de parte de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, somos los que actualmente creemos en esta palabra, y esa fe es la que nos da la certeza de que Jesucristo sí resucitó y sí está presente por la persona divina del Espíritu Santo, porque es Dios. Así que solamente si tú crees de esa forma, lógicamente eres parte del reino de Dios. Dice el verso 23, el necio se divierte con las trampas, el hombre prudente con la sabiduría. Si te das cuenta, el necio sigue hablando acerca de un necio, ¿verdad?, que se divierte con trampas. No sé qué tipo de trampas, pero hay infinidad de trampas. Podrían no ser trampas para que alguien se hiera un pie, sino podrían ser otro tipo de trampas, no sé, de diferente naturaleza, pero
El hombre prudente se divierte con la sabiduría, o sea, la sabiduría es placentera, pero para el sabio, para el que la ama. El que la rechaza, el que no ama la sabiduría, el que solo quiere los placeres de este mundo, solo quiere tomar, solo quiere el sexo, solo quiere la diversión, a veces no quiere trabajar y entonces descubre maneras no legales de enriquecerse o de ganar dinero que solo lo van a llevar a la cárcel, ¿verdad? Y su fin, dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Puede ser que una persona, aunque haya nacido en un hogar de personas de dinero, o sea, que sea rico, pero no quiere estudiar, no quiere dedicarse a acrecentar la fortuna de la familia, sino quiere dedicarse a derrochar, al placer, y tarde o temprano él va a tener un final, como lo dice la Escritura, un final de muerte. Es muy delicado porque no es solo la muerte, no solamente la muerte física, sino recuerda que hay una segunda muerte. El Apocalipsis habla de la segunda muerte, dice: el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte, o sea, después de que este cuerpo ha sufrido, de que has hecho, has vuelto, has pecado toda tu vida, llega el día de tu muerte, y el problema es que no todo termina allí. No es como dice la gente en Guatemala, que muerto el perro se acaba la rabia. No es así, sino viene un juicio. Dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El problema es que llegas tú al día de tu muerte y no termina ahí, todos vamos a ser juzgados, pero los que no se hayan inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Tienes que tener en cuenta esto porque esta es una de las partes difíciles de predicar del Evangelio, pero es el Evangelio. Dice: lo que teme el malvado, eso le vendrá, pero el deseo de los justos les es concedido. Si te das cuenta, tiene su premio ser justo, porque hay un deseo que les puede ser concedido. A veces no pasa así porque se nos va la vida y ya no obtenemos lo que tanto deseamos. Algunos desean viajar y se mueren y nunca viajan. Algunos anhelan tal vez tener un carro nuevo, tal vez comprar una casa, y se mueren y nunca compran la casa. O sea, es algo en cierta forma relativo, pero la Escritura les está ofreciendo que hay una recompensa, que el deseo de los justos les es concedido. Digamos que lógicamente Dios es el que puede darte o no, o puede permitirte alcanzar lo que tú más anhelas y tú más deseas, pero es más fácil que lo alcances con tu fe en Dios, siendo de Cristo, que lo alcances por tus propios medios. Tal vez lo vas a alcanzar por tus propios medios, pero vas a sacrificar quizá tu salvación eterna, porque al final no vas a estar con Dios, o Dios no va a estar contigo. Verso 25: cual pasa el torbellino, desaparece el malo, pero el justo permanece para siempre. Aquí hay otra promesa para el justo, es decir, otra promesa para el que será justificados por la fe. Dice la Escritura: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te acoges, o si tú te entregas, si tú recibes a Jesucristo, vas a tener esta promesa que nos da el proverbista. Dice que el justo permanece para siempre, o sea, tú permanecerás para siempre. Significa después de la muerte permaneceremos, porque esta es una de las promesas de que estaremos juntamente con Dios y que incluso le veremos cara a cara. O sea, hay una esperanza de gloria. La Escritura llama a Jesucristo la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Hay una esperanza de gloria en Cristo. Este es el centro del Evangelio. Esta es una de las promesas más importantes del Evangelio. Verso 26: vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo comisionan.
de esto no hay ni que hablar, porque tú sabes que un perezoso es alguien que realmente está sano, pero no quiere hacer nada, no quiere obedecer. Tal vez te tocó un hijo perezoso y no hay forma de que él te entienda o de que él te obedezca, y tienes tú que buscar los medios para que este hijo sea obediente, sea activo o proactivo, sea diligente, y es un problema que algunos padres tienen. Y lógicamente en una empresa, si vas a pedir trabajo pero no eres diligente, rápidamente te despiden, ¿verdad? Ellos no quieren personas que no sean diligentes. Verso 27. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. O sea, tarde o temprano el malvado morirá. Recuerda tú el gran genocidio que originó Adolf Hitler, y al final él mismo se suicidó porque llegó su fin, llegó el fin de su maldad. Con su propia mano él se suicidó. Pero la esperanza de los impíos perecerá. No hay esperanza para los impíos, para los que no son píos, para los que no son santos. Debes cambiar el concepto de santo, no al de una imagen que está en un escaparate, sino al de aquel que se ha entregado a Cristo, el que se ha apartado para Dios. Básicamente solo existen dos tipos de personas: los que no están apartados para Dios, que son impíos, aunque sean educados, aunque tengan dinero, aunque sean muy correctos, no están apartados para Dios, automáticamente son impíos, o sea, no son santos. Y los que sí nos apartamos para Dios, somos santos, aunque tenemos defectos, también pecamos, también nos equivocamos, a veces también nos enojamos, es posible que también pequemos de una u otra forma, pero la diferencia es que si está Cristo en ti, Él es el que te hace ser realmente una nueva criatura. La Escritura dice: he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él es el único que puede hacer esto. La esperanza de los justos es alegre, pero la esperanza de los impíos perecerá. Verso 29, el camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina para los malhechores. ¿Te das cuenta? Aquí nos está diciendo que Dios mismo será la ruina de los malhechores, ¿verdad? De todos los malhechores, ya sabemos que son todos aquellos que hacen el mal. Pueden ser los ladrones, pueden ser los estafadores, pueden ser un violador, puede ser en el colegio, pueden ser los que hacen bullying, los que se burlan de sus compañeros, incluso los que le hacen violencia a sus compañeros, los golpean, los maltratan. Hay hombres que hacen esto con las mujeres y lo hacen ya en el matrimonio, no les espera sino la intervención directamente de Dios, porque Dios es la ruina para los malhechores. Dice: el camino de Yahvé es refugio para el íntegro, pero ruina, o sea, el camino de Dios es la ruina para los malhechores, porque Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano el hombre va a cosechar lo que siembra, y tarde o temprano Dios va a castigar a aquellos que insisten una y otra vez en hacer el mal, ¿verdad? Como malhechores. Dice: el justo no será removido jamás, pero los malvados no habitarán la tierra. ¿Te das cuenta? Es otra promesa acerca de los justos, que no serán removidos jamás. O sea, lógicamente llega un momento en el que puede ser que muera, pero como hay una promesa de que esta persona fue un justo, fue una persona justificada por la presencia de Jesucristo en él, esta persona no será removida jamás de él. Dice la Escritura, hay una promesa en las epístolas de Pablo, que los que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo vamos a heredar la tierra. Por supuesto que nadie sabe si al morir inmediatamente, no lo sabemos. Lógicamente no podemos heredar una tierra donde realmente Dios no reina todavía en el sentido real, ¿cómo decirlo? No en el sentido espiritual, porque espiritualmente Dios reina. Me refiero
a que no es evidente todavía el reinado de Cristo. Jesucristo no ha vuelto por segunda vez, no se ha entronado, ¿verdad? Él no está en un trono y no lo ve todo el mundo. Así que todavía la tierra no puede ser heredada por los justos. Tiene que suceder todo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, Pedro dice que los elementos arderán. O sea, ¿cuáles son los elementos? Los elementos de la tabla periódica, todos los elementos de la tierra, el hierro, el plomo, el zinc, el uranio, el magnesio, el potasio y todo de lo que está hecho, la realidad física, la madera, todo, dice el apóstol Pedro, que todo arderá. Es posible que eso sea un vaticinio de que sí va a haber una tercera guerra mundial, o puede ser un juicio de Dios que va a consumir todo por fuego. Pero después de eso dice que el Apocalipsis que habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde habite la justicia. Recuerden que hay una promesa de uno de los profetas, donde dice que el cordero y el león habitarán juntos, y que el niño jugará con el áspid, o sea, con las víboras. Ya los animales no herirán a los hombres. Pero eso es un futuro que está lejano y que está incluso fuera de nuestro alcance. No sabemos si en 1000 años, o en cuántos siglos sucederá eso. No lo sabemos. Tal vez muramos y tal vez mueran los padres de ustedes, o mejor dicho, mueran los hijos de ustedes, mueran los nietos de ustedes, y todavía la tierra continúa, los inventos continúan, y todos los problemas de la tierra se acrecientan y no sabemos en qué momento realmente regresa Cristo. Ya vamos a terminar acá este proverbio. Dice 31, de la boca del justo brota sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Si te das cuenta, hay personas que tienen una boca perversa, o sea, esto de la perversión es algo así como torcer la justicia, como declarar justo al injusto, o no condenar al ladrón. O esto lo vemos mucho en la política, ¿verdad? Con esto del tráfico de influencias, que de alguna forma los políticos tienen tanto dinero que compran a las autoridades, compran a algunos jueces, y eso pasa no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Compran influencias y entonces, como dicen, se salen con la suya, porque tienen tanto dinero que pueden comprar en miles de dólares, no sé cuántos cientos de miles de dólares, pero pueden comprar a la gente, y la gente termina haciendo lo que ellos quieren, ¿verdad? No los culpan, los eximen, los liberan y no los castigan aparentemente. Pero tarde o temprano sí habrá un juicio, que es el de Dios, del cual nadie los podrá librar. Así que pueden librarse aquí en la tierra todo el tiempo que quieran, todo el tiempo que puedan, pero tarde o temprano llega la muerte, y entonces cuando Dios los juzgue no habrá quien los libre, porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser comprado, no habrá dinero que ellos le puedan ofrecer a Dios, porque Dios es el dueño de todo el oro y la plata de la tierra. Él es dueño de la tierra y su plenitud. Así que Dios no está interesado en esa riqueza. Nadie puede comprar el favor de Dios. El favor de Dios es dado por gracia, es gratuito, y es por la persona de Jesucristo, y es el perdón de tus pecados. Si tú reconoces que eres pecador, que necesitas el perdón, que necesitas de Dios, que quieres amar a Dios, quieres obedecer a Dios, entonces Cristo es para ti el regalo de parte de Dios. Si tú no quieres, la Escritura dice, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese todavía. O sea, de parte de Dios hay libertad. Recuérdate que claramente a través de Josué, el Señor les puso al pueblo de Israel: miren, acá les pongo el camino de la vida o el camino de la muerte. Ustedes elijan si quieren seguir y servir a Dios, o si quieren seguir y servir a los dioses de las culturas paganas, ¿verdad? Entonces, aquí está la vida y está la muerte. Elijan ustedes.
Pero la Escritura dice que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos se buscaron muchas perversidades. Y también dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron venir a la luz, dice la Escritura, para que sus obras no se manifestaran, porque la luz es Cristo y Cristo alumbra tu vida internamente y tú te das cuenta de qué cosas estás haciendo mal, en qué oscuridad estás, pero esas tinieblas no las puedes ver si Cristo no te da la luz para verlas. Tú mismo tienes que tener esa luz interna que es Cristo, pero si tú no recibes a Cristo, no puedes tener esa luz. Dice ya el verso 32, los labios del justo destilan benevolencia, pero la boca de los impíos maldad. Si tú te das cuenta, no es nada nuevo que los que no son santos, los que no están consagrados a Dios, solo tienen maldad en los labios. Ahora vamos a regresar a los salmos para estudiar el salmo paralelo, que es sería el salmo 11, me parece, porque ya vimos el salmo 10. Vamos a ver si ya vimos el salmo 10. Me parece que ya lo estudiamos porque estamos terminando el proverbio 10. Eso quiere decir que ya vimos el salmo 10 también. Vamos a ver ahora el salmo 11 para luego, cuando Dios lo permita, poder estudiar el proverbio 11. En un segundo vamos a entrar al salmo 11. Estamos aquí en el 18 y en breve voy a entrar al salmo 11. Me parece que está. Salmo 11 dice: en Yahvé me he refugiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Pues he aquí los malvados tensan el arco, preparan su saeta en la cuerda para asaetear en la oscuridad a los de corazón recto. Si te das cuenta, aquí el salmista está reconociendo que hay personas. Este sí es un salmo de David, dice al director del coro, salmo de David. Si te das cuenta, desde acá ya nos hace ver David que había un director de coro. Recuérdate tú que los salmos son cantos a Dios, pero el contenido de esos cantos es lo que escribió David. Sin embargo, los que le escribieron música pudo haber sido David mismo, porque David era músico, pero pudieron haber sido, en este caso, un director de coro, ¿verdad? Recuérdate que él tenía varios directores de coro. Él tenía a Asaf, a Emán y a Jedutún como directores de coro, y esos directores de coro profetizaban, o sea que a la vez eran profetas. Este es un detalle interesante de los actuales directores de alabanza, que no todos profetizan, no todos están interesados en profetizar y no todos tienen realmente ese don, que ese don solo lo da el Espíritu Santo, porque la Escritura habla de los dones, dentro de los cuales está el don de profecía, pero son dones del Espíritu Santo. Tú los puedes obtener solo del Espíritu Santo, pero si solo buscas del Espíritu Santo la llenura, el bautismo, pero lo tienes que buscar tú, lo tienes que pedir. Si tú eres director de alabanza, pero lo único que te interesa es salir en las redes sociales, es que te vean que cantaste, que te vean que dirigiste, que sepan que viajaste a este o a otro país para cantar y para tocar, y lo único que te interesa es la vida artística cristiana, no estás realmente donde debes estar, porque has sido llamado para estar en la presencia de Dios y ser un adorador. Recuérdate que la Escritura dice que Dios busca adoradores. Dios no está buscando músicos, Dios no está buscando cantantes, incluso Dios no está buscando directores de alabanza. La Escritura dice que Dios busca adoradores, y que es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. No todos los que cantan, incluso a Dios, son adoradores, porque se sabe de muchos que llevan una vida normal, incluso a veces llevan una vida de pecado, son miembros de un grupo de alabanza, y fulano está teniendo relaciones con mengana y están teniendo una vida sexual de adultos,
en completo pecado, en completa fornicación, y ellos no sienten conflicto. En la noche están juntos en la intimidad y al día siguiente están cantando y no sienten nada, porque realmente ellos no son adoradores. Realmente se están engañando si piensan que Dios no los está viendo, si piensan que Dios tarde o temprano no los va a exponer. Dice que no hay nada que se haga en lo oculto que no vaya a ser expuesto a plena luz del día. Recuérdate lo que le pasó al rey David, que lo que él hizo en oculto con Betsabé, después su hijo Absalón resultó haciéndolo a plena luz del día con las concubinas del rey David. Tenía el rey Absalón tenía relaciones libres con las concubinas del rey David a plena luz del día, porque David en lo oculto pecó contra Dios con la esposa de Urías, ¿verdad? Que era Betsabé, la madre de Salomón. Dice, estamos en el Salmo 11, verso 2, pues he aquí los malvados tensan el arco. Por supuesto, actualmente ya no estamos en esa época. Preparan su saeta en la cuerda para saetear en la oscuridad a los de corazón recto. O sea, recuérdate que Cristo habló acerca de los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo puedes ser tú limpio de tu corazón? Tú puedes ensuciarte internamente. Cada vez que pecas, tú puedes pecar, y de hecho todos pecamos y todos nos ensuciamos. Lo que todos podemos hacer es ensuciarnos de pecado el alma, pero ninguno de nosotros podemos limpiarnos a nosotros mismos, porque no se puede, como pasa con el cuerpo. Cuando tú te ensucias el cuerpo, vas y te bañas, luego te cambias de ropa, te pones ropa limpia, te perfumas y eso ya pasó. Pero internamente tú no puedes bañarte internamente para quitarte el pecado. Si tú le quitaste la esposa a alguien, adulteraste con la mujer de otro, o eres mujer y adulteraste con el esposo de otra, de una tu amiga, no sé, tú no te puedes quitar ese pecado. Solo Dios puede limpiar el alma, y lo hace por la sangre de Cristo, si es que tú te arrepientes y te entregas a Cristo. Si no, no, porque no lo hace por telepatía. Y si tú no te arrepientes, nunca eres limpio de ese pecado, y ese pecado solo te va a comer o carcomer el alma. Verso 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, está hablando de ciertos fundamentos que no se referirá a fundamentos de una ciudad, ¿verdad? Se ha de referir a fundamentos morales. ¿Cuáles serían los fundamentos morales en la época de Salomón? La ley. ¿Cuáles son los fundamentos morales en nuestra época? La palabra de Dios. Tú necesitas conocer todo el Nuevo Testamento, lo que enseña Pablo, lo que, al menos un evangelio, lo que Cristo enseñó. La razón por la que Cristo vino fue para morir en nuestro lugar, porque Dios estableció que la paga del pecado era la muerte, y Dios decidió que Cristo muriera, porque lo dijeron los mismos, recuérdate tú, antes de que Cristo fuera condenado a muerte, condenado a ser crucificado, los del Sanedrín dijeron que era necesario que muriera un hombre por toda la nación, y no que toda la nación muriera. Así que un hombre, que es Jesucristo, muere no solo por toda la nación hebrea o la nación de Israel, sino muere por toda la humanidad. Cristo muere por la humanidad, Cristo muere por ti y por mí. Pero si tú desechas ese mensaje, no lo aceptas, entonces no hay otro remedio, no hay otra solución. Yahvé está en su santo templo, Yahvé tiene en los cielos su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos del hombre. Si te das cuenta, este salmo nos hace ver que Dios nos está viendo, nos está examinando, y todo lo que tú haces, aunque no lo creas, todo lo ve Dios. Lo que sucede es que Dios le ha dado al hombre el libre albedrío, le ha dado al hombre la libertad de elegir si quiere hacer el bien o no. Y la Escritura dice que los hombres amaron más las tinieblas. Entonces los jóvenes aman más ir a la discoteca, aman más ingerir drogas, cocaína, marihuana, alcohol, tener muchas novias o muchos novios y tener muchas relaciones y hacer negocios, pues de alguna forma conseguir dinero.
porque dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz aparentemente es algo que a algunos les ofende porque están acostumbrados a vivir en las tinieblas, y cuando la luz los alumbra no quieren la luz. Están acostumbrados a las tinieblas morales y no quieren la luz, no quieren, dice, para que sus obras no sean manifiestas, o sea, como que ellos pudieran esconder sus obras toda la vida, pero tarde o temprano no será así. Estamos siempre en el Salmo 11, estamos en el verso 4, el verso 5 dice: Dios prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado. ¿Te das cuenta? El alma de Dios, aquí nos está dando la clave respecto de que Dios tiene alma. Dios tiene alma, y el alma de Dios aborrece al malvado. Tú sabes que hemos sido hechos conformes a la imagen de Dios. Tenemos su imagen y hemos sido hechos conformes a la semejanza de Dios. Nosotros tenemos alma porque somos creación de Dios, y Dios tiene un alma. Al menos eso es lo que dice Salomón, que el alma de Dios aborrece al malvado y al que ama la violencia. No ames la violencia. Dios no ama al que hace la violencia. Dios aborrece al violento, pero su alma aborrece al que ama la violencia. Hay gente que le gusta la violencia, que le gusta ser violento. Hay personas que han asesinado y sin embargo se han salido con la suya, nunca los han condenado, siempre se han escapado de la ley y ellos viven tranquilos y han asesinado. Pero tarde o temprano vendrá algún juicio, porque dice que Dios aborrece al que ama la violencia. Hará llover ascuas sobre los malvados, fuego y azufre y viento abrasador. Tal vez no actualmente, tal vez no en 10 días, ni en 10 años, ni en 20, tal vez al final de la vida esta persona malvada va a recibir una recompensa y va a recibir este fuego y azufre. Si te das cuenta, habla de fuego y azufre, y yo estaba hablando del lago de fuego y azufre, al cual serán arrojados los que no están inscritos en el libro de la ley. Pero si a ti no te interesa estar en ese libro de la ley, vas a dejar eso que pase el tiempo, vas a llegar a viejo y eso nunca te interesó. Entonces, por lo tanto, cuando mueras, no te extrañes de que tu nombre no sea encontrado en el libro de la vida, porque está escrito en Apocalipsis que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero si no se te pasó toda la vida, que no fueron 10 años ni 20, sino fueron 50, 70, y nunca te interesó, entonces vendrá eso inevitablemente. Dice: tal será la porción de la copa de ellos, porque Dios es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Si te das cuenta, aquí hay una promesa acerca de que los rectos contemplarán el rostro de Dios. Bien, desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, ya solo podemos orar, pero terminamos el Salmo 11, vamos a comenzar con el Salmo 12 y también el Proverbio 12. Vamos a dar gracias en esta tarde. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú nos permites hablar acerca de tu palabra y tú nos iluminas. Padre, oramos para que los televidentes sean convencidos de parte tuya, de que esta palabra es tuya, de que estos proverbios tú se los inspiraste a Salomón y los salmos tú se los inspiraste al rey David, y han permanecido a través de más de 1000 años, Señor, por lo menos 1000 años antes de Cristo y 2000 años después de Cristo. Ya son documentos de unos 3000 años de antigüedad, pero están vigentes para nosotros, Señor. Que sobre todo esté vigente para nosotros el evangelio tuyo, que para nosotros esté vigente el perdón que tú quieres dar en Cristo Jesús, la limpieza del corazón, la limpieza del alma por la sangre de Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo oro para que los televidentes puedan allí donde están hacer una oración
entregando su vida a Cristo. En esta tarde tú puedes rendir tu corazón a Cristo, puedes rendir tu alma, tu espíritu y todo tu ser a Cristo, reconociendo que eres pecador y reconociendo que necesitas el perdón de Dios que está en Cristo Jesús. Si tú le pides perdón a Dios, lo que Dios te va a dar es a Cristo, porque Cristo es el perdón personificado. Cristo recibió ese castigo en la cruz del Calvario para que tú y yo no fuéramos castigados, y al derramar su sangre divina, esa sangre nos limpia, dice la Escritura, de todo pecado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, también oramos por aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan no solamente de la salvación, sino necesitan del toque, Señor divino, de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que toques esta tarde a aquellos que están enfermos en casa, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están escuchando este mensaje, que puedan conectarse por fe con la persona divina de Jesucristo y puedan recibir un toque de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Espíritu Santo maravilloso, te invocamos en el poderoso nombre de Jesús y te rogamos que tú tengas misericordia de todos los que están enfermos, no solamente de enfermedades físicas, de las piernas, de los pies, de las manos, sino también de sus órganos internos, del páncreas, del hígado, del vaso, del aparato digestivo, Señor, del aparato de fonación, en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen problemas en su cerebro, tal vez tienen algún tumor cerebral o tienen un tumor en alguna parte del cuerpo, Señor, aquellos que tienen hernias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos para que el dedo divino de tu Espíritu Santo obre un milagro sanando a aquellos enfermos de hernias, aquellos enfermos, Señor, también de enfermedades psicológicas, aquellos que están deprimidos, aquellos que tal vez han pensado que esta vida no tiene sentido y quieren suicidarse. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, envía un espíritu de vida y echa fuera ese espíritu de muerte que está acosando a mis hermanos o a los televidentes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la vida que está en Cristo Jesús llegue a sus corazones, Padre, que la vida que está en tu palabra llegue a sus corazones y a su mente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Obra el milagro de la salvación, obra el milagro de la sanidad y también el milagro de la liberación, Señor, aquellos que están siendo víctimas de alguna esclavitud, de algún vicio, Padre, del alcoholismo, de la drogadicción, incluso son esclavos del sexo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, o de la pornografía, Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos para que sean libres en esta tarde. Padre, te damos infinitas gracias por todo lo que tú haces y todo lo que tú has hecho, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aspa Visión, tu conexión directa con Dios. Congregación Pentecostés, Jesucristo es la roca, mi sol de justicia. No te pierdas ninguno de nuestros servicios. De lunes a jueves a las 7 de la noche. Viernes ayunos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Servicios en hogares a las 2 de la tarde. Días sábados a las 7 de la noche. Días domingos a las 5 de la tarde. Ven y gocémonos alabando a nuestro Señor. Encuéntranos en Octava Calle 3-56, Zona 3, Cantón San Miguel, San José Pinula. Entonces es importante guardar equilibrios, importante lo espiritual, importante lo material. Definitivamente lo espiritual tiene que sobrepasar. Palabras de vida con el pastor Carlos Cruz, todos los viernes a las 8 de la noche. Ministerios, Salmo 150. Te invito a ti y a toda tu familia a que nos acompañes a nuestros servicios. Lunes de administración a las 7 de la noche, miércoles a las 7 de la noche y los días domingos a las 9 de la mañana. Ven y exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Encuéntranos en 10ª calle 4-25, interior 10-09, zona 3 de San José Pinula.
hermanos, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarnos con Dios. Por eso hemos... Palabras de vida con el pastor Maynor Pérez, todos los jueves a las 7 de la noche. Iglesia, Dios eterno, celebrando el nombre del Señor. Acompáñanos a todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m., miércoles 7 p.m. y viernes 7 p.m. Reunión juvenil los días sábados a las 5 p.m. y a nuestros dos servicios dominicales a las 8 y 9:45 a.m. Recuerda de traer a tus peques a Dios Eterno Igle Kids. Encuéntranos en Primera Avenida 9-95 Zona 1, San José Pinula, frente al cementerio municipal. El Cana no se opuso a que ella lo viniera a ofrendar. Familias en Victoria con el pastor Roberto González, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Iglesia Alfa y Omega, exaltando el nombre de Jesús, te invita a todas sus reuniones los días lunes 7 p.m., miércoles 7 p.m. y los días domingo 10 a.m. y 6 p.m. Ven y celebremos juntos el nombre de Cristo. Recuerda que cumplimos con todos los protocolos de seguridad. Estamos ubicados en la Tercera Avenida 7-35, Zona 1, San José Pinula. Ven, te esperamos. No desaproveches la oportunidad de clamar al Señor, de implorar su misericordia, su favor y su gracia. Palabras de vida con los pastores solares, todos los martes a las 7 de la noche. Centro Evangelístico Bethesda, Casa de Gracia, te invita a todas sus reuniones los días jueves a las 7 p.m., los días sábado a su actividad juvenil a las 7 p.m. y los días domingo a las 9 a.m. Ven y juntos adoremos el nombre del Señor Jesucristo. Estamos ubicados en el lote 22R, sector 1, Aldea El Platanal, San José Pinula. Te esperamos. Aspa Visión, tu conexión directa con Dios.